¿sí? Schiller negativo significa que todo se ha tenido, eso significa. Por eso se observa la imagen acetoblanca, ¿sí? ¿No? Y esto es lo que hemos hablado, usada por finos surcos, es igual que esto, se van a acordar. Esto, cuando nosotros amplificamos esa lesión blanca, porque lo hemos hecho por ácido acético, estas son las células. Y aquí solo un parámetro para preguntar. Cuando estas imágenes, embosetado, imágenes en mosaico son del mismo tamaño, ¿sí? Es una lesión de bajo grado. Cuando son irregulares como esta de diferentes tamaños, corresponde a una lesión de alto grado, ¿sí? Cuando los bordes son bien delimitados, corresponde a una lesión de bajo grado. Cuando los bordes son difusos, que no podemos identificar si es el borde o este, corresponde a una lesión de alto grado, ¿sí? Porque con colposcopía solo identificamos lesión de alto grado y lesión de bajo grado, o básicamente, ¿sí? ¿Qué es la leucoplasia? Lo que siempre se preguntan ahí. Es una zona de extensión y configuración variable, igual que la anterior, blanca nacarada, de bordes netos, ligeramente sobrelevados, igual se tiene de Schiller positivo. Corresponde a aquel epitelio pavimentoso sin glucógeno, con áreas de acantosis, cierto grado de queratinización, y va a corresponder igual a cien de alto grado. Entonces la leucoplasia es una imagen acetoblanca, la que les he hablado hace ratito, pero de bordes indefinidos. Entonces, las imágenes acetoblancas, para que no se confundan, se conocen con el término de leucoplasia, ¿sí? ¿Dónde se ubica la leucoplasia? La pregunta de examen. ¿Cómo es? En la zona de transformación. Ya has hecho todo lo que estamos hablando ahorita, en la zona de transformación. ¿Sí? Ahí se van a pasar, van a ver. Entonces esta es la zona de transformación bien. Orificio cervical interno, no lo que se distingue. Aquí la zona de transformación externa, hasta aquí está. ¿Vale? Y en esa zona hay áreas de leucoplasia. Si nosotros acercamos más con otros lentes, vamos a ver la imagen en mosaico. Y aquí está un quiste de Nabot, otro quiste de Nabot. Pero lo que nos interesa es esto. Si ven con detalle, aquí ya se está viendo las células, es decir, los etalos. Ahí está. Zona de transformación. ¿Listo? Esto es la imagen en mosaico. Pues. Dentro de la imagen en mosaico, si encontramos estos puntitos, son los vasos, imágenes vasculares atípicas. Ahí está, para que no vayan viendo las leucoplasias, no se vayan olvidando. Esta es la base de la leucoplasia, es decir, lo que ahorita vamos a ver, el puntillado. Ese puntillado básicamente es de color rojo, es fino, es regular y corresponde a las capas vasculares, en los vasos sanguíneos. Entonces estamos viendo esas imágenes, la leucoplasia, ¿sí? Mosaicos regulares, sin de bajo grado, mosaicos irregulares, sin de alto grado, todo está ubicado en la zona de transformación. Más fuera de eso no. ¿Listo? Existen otras imágenes colposcópicas en el bicho, ¿sí? Una erosión que puede ser pérdida de tejido descubierto del epitelio y que puede sangrar. Esta clasificación se la van a conocer solo por los informes
Esta es la clasificación de la imagen colposcópica. Clase 1, básicamente es todo normal, no hay ninguna imagen patológica. La clase 2 de la colposcopía puede proceder a procesos inflamatorios, lo que les he dicho, pólipos, imágenes, los condilomas, los papilomas. Y la clase 3 ya es lo que hemos visto, la leucoplasma, similar a la histología descrita por Papa Nicolau. Esta descripción que les estamos mostrando aquí ya habla, ¿no? Leucoplasia, y esas imágenes acetoblancas, los mosaicos que pueden ser simétricos o asimétricos, el puntilado vascular que puede ser regular o irregular, como dice ahí, la erosión o ulceración y las zonas de transformación. Toda esta imagen está en esta zona de transformación. ¿Sí? Entonces ahí van a ver, dependiendo. La clase 4 y la clase 5 pues ya corresponde a la clase 4, lesión de alto grado, pónganle. Y la clase 5 básicamente ya es observar el cáncer, ¿no? ¿Cómo yo puedo diferenciar si este cáncer, si es un cáncer o es una erosión o una ulceración? Generalmente la lesión neoplásica del cáncer, nosotros decimos es una tumoración exofítica, es decir, un tumor que va creciendo. Igual puede ser un proceso inflamatorio que está saliendo. Pero la diferencia es que este tumor tiene zonas de necrosis, es decir, de tejido muerto. Tiene zonas de sangrado, está sangrando. Y tiene un olor característico, como carne podrida e infectada. Esa es la diferencia. Nos estamos hablando de la clase 5. ¿Listo? Entonces, la colposcopía, nosotros vamos a hablar del cuello. Se puede hacer en vagina, se puede hacer en vulva y actualmente se hace en ano. ¿Ya? Esto es ya para actualizarse. ¿Dónde hacemos cuello, vagina, vulva y ano? Para la pregunta de examen. ¿Sí? ¿Por qué entra esta parte? Básicamente ya por la frecuencia, ¿no?, de lesiones de cáncer de ano, sobre todo en las personas homosexuales. Ahora hay anoscopías y hacen lo mismo. Van y ven la parte de los esfínteres y ahí están viendo y tomando el mismo procedimiento. ¿Listo? Entonces, no se olviden. Van a observar, incluso algunos ginecólogos, el campo de la ginecología se está extendiendo ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el valor clínico de la colposcopía? Básicamente la colposcopía te va a hacer una diferencia, ¿sí?, después de la citología de una lesión benigna a una lesión maligna. Si la citología únicamente nos dice sospecha, ¿sí?, la citología. La colposcopía ya no nos dice lesión benigna o es lesión maligna, esta sospecha. Nada más. ¿Y quién nos va a confirmar? Básicamente esta biopsia, ¿no? Entonces, eso para que pase el valor, para descartar si es benigno o es maligno, la citología. ¿Sí? Para entonces vamos a hablar de la biopsia de cuello uterino, para que vayan recordando. Nosotros utilizamos esta pinza de Tischler. Se puede hacer biopsia de exocervix, única, múltiple, biopsia en cono. Única significa, yo encuentro el cervix, veo la lesión, lo muevo. Múltiple, algunos de nosotros no tenemos tanta visualidad, dudamos, el cervix lo dividimos en 4 zonas. Horas 12, 6, 3 y 9, entonces agarramos y lo enviamos. ¿Listo? Biopsia en cono, ¿qué significa? Si esto fuera el cervix, ¿sí?, acá, nosotros hacemos directamente, mandamos todo el tejido para análisis. ¿Listo? Ahí está la biopsia, lo que les decía, es la pinza Tischler, agarra y muere. ¿Sí? Donde está la zona acetoblanca, en la zona de transformación, ahí es donde ustedes con la colposcopía vamos a hacer la toma de biopsia.
La conización, sacar todo un trozo. El cono es diagnóstico y también es terapéutico. ¿Listo? Para pregunta de examen. La lesión puede estar aquí, iniciándose. ¿Okay? Yo saco el cono y he sacado todo. Y he hecho tratamiento también. ¿Sí? Otro método de diagnóstico del canal cerebral endocervical. Eso sobre todo se hace cuando nosotros, en las pacientes posmenopáusicas, los que están en la menopausia, el cervix sufre también atrofia. Todo lo que es la zona de transformación se va introduciendo. No podemos ver completamente, entonces la colposcopía no es tan exacta. En estos casos, tengo que hacer sí o sí legrado biopsia. ¿Sí? ¿En qué caso entonces hacemos legrado biopsia? En pacientes posmenopáusicas, en aquellas zonas donde la colposcopía se observa que el endocervix pues está ingresando hacia adentro de la zona de transformación. Esto es lo que hemos hablado de los vasos atípicos, así vemos. Cuando es puntillado regular, lesión de bajo grado, pero cuando es así regular, lesión de alto grado. ¿No? Sobre las imágenes que nos hay. Hasta ahí, recordar lo que son las displasias, las imágenes con la colposcopía. Ahora vamos a hablar de las patologías cervicales benignas, que pueden ser inflamatorias o pueden ser tumores benignos de lo que es el cervix. Ya hemos nuevamente repetir lo que es lo inflamatorio, ya conocen que es el ectropio inflamado, una erosión verdadera que puede ser traumática, una infección de todo lo que es el cervix y la vagina, se conoce como cervicocolpitis. Por ejemplo, esto cuando hay una infección por tricomonas, que vamos a hablar de la siguiente clase, enfermedad. Hoy es un puntillado fino de toda la vagina y también del cervix en fresas, ¿no? O ya vayan memorizando. O las infecciones por tuberculosis. Y la sífilis en ocasiones produce el chancro de inoculación a nivel de ese lado. Entonces esto ya sabemos que es la más frecuente, es la infección de la mucosa endocervical, que se puede producir por traumática o puede ser genética, ¿sí? No vamos a hablar mucho. Esta es la cervicocolpitis, es la mucosa del lecho cervix, afectada por agentes microbianos, virales o parasitarios. Ahí estamos hablando, por ejemplo, microbianos. ¿Qué afecta al cervix? Los puedo preguntar. La Neisseria gonorrhoeae causa cervicitis. La vaginosis bacteriana causa cervicitis. No. La tricomona vaginal causa cervicitis. La clamidia. ¿Sí? Entonces, estas cosas nosotros vamos a preguntar. ¿Listo? Parasitarios y virales. ¿Cuál de las infecciones virales causa cervicitis? El herpes causará cervicitis. El herpes tipo 2. La tuberculosis también causa. La tuberculosis ahora vemos que es una enfermedad sistémica. Se han llevado medicina interna, se han llevado urología, causa tuberculosis renal, se han llevado traumato, también causa, ¿no? Lesiones traumáticas. Igual en ginecología pueden encontrar tuberculosis, una enfermedad inflamatoria pélvica a nivel de ovario, y también estamos viendo a nivel de cervix que puede localizar. A nivel de cuello uterino, la tuberculosis es la más frecuente, produce lesiones ulcerosas, ¿sí?, similares al carcinoma. ¿Sí? Entonces nosotros, cuando vemos esta lesión ulcerosa, debemos hacer un diagnóstico diferencial con el cáncer de cervix. ¿Cómo se hace? Tomando la muestra. ¿Qué vamos a ver histológicamente? Los folículos de Koster, ¿no? Porque igual produce zonas de necrosis similar al CA. La sífilis con el chancro sifilítico. ¿Listo? El chancro de inoculación se llama. ¿Cuáles son las características del chancro de inoculación? Con chancro blando.
chancroide. El chancroide es causado por el Anopheles ducreyi, ¿sí? La sífilis por el Treponema pallidum. Ambas son bacterias. El chancroide produce varias lesiones ulcerosas. La sífilis produce una sola, diferente. ¿Sí? La úlcera que produce no tiene dolor, en cambio de esta sí tiene dolor. De la sífilis es bien nítido sus bordes y son sobreelevados. De esta no. Y la úlcera de la sífilis es limpia, es decir, no produce secreción. En cambio del chancroide produce material pigmento. Ya se da preguntas de examen. La colpitza atrófica, la mujer posmenopáusica, a esto me referí. Se va atrofiando y el cervix se va introduciendo hacia el endocérvix. Generalmente por eso las mujeres posmenopáusicas tomen muestras de citología con cepillo, ya no tanto con espada. ¿Por qué? Porque el endocérvix, el hecho se va metiendo, la zona de transformación se va introduciendo. Por eso a veces la colposcopía tampoco es una. Otra patología cervical benigna son las patologías, los pólipos, los papilomas y los miomas. Vamos a ver ahora. ¿Qué son los pólipos endocervicales? Pueden ser sésiles o pueden ser pedunculados. Su origen básicamente da como resultado de procesos inflamatorios crónicas de la mucosa endocervical, ¿sí? Y también por estimulación o trastornos endócrinos como el hiperestrogenismo. Estos pólipos endocervicales pueden malignizarse, sí. En un 0,2 a un 4% pueden sufrir una transformación carcinomatosa. Este es un pólipo, así se lo observa, como una lengüeta. No necesita que le den anestesia, no necesita que le pongan, si ustedes ven al hacer patología, no necesita que lo manden al ginecólogo. Agarran esta lengüetita con la misma pinza o con la pierna y le dan vueltitas. Se va a salir ese tejido, mándenlo para la patología. ¿Sí? Porque tiene probabilidad de CA, ¿no? De 0.2 al 4. ¿Qué son los papilomas? Son tumores benignos que están formados por proliferación papilomatosa del epitelio pavimentoso. Esta es la diferencia con los pólipos. ¿Sí? Básicamente, más frecuente formación en superficie lisa de la mucosa endocervical. El origen entonces de los pólipos es el endocérvix y de los papilomas es el exocérvix. ¿Listo? Su diagnóstico diferencial con condilomas. Los miomas ya hemos hablado en la anterior clase cuando hemos hablado de sangrado intrauterino normal. Entonces igual se pueden presentar en cervix. Su origen está, ¿sí?, de origen mesenquimatoso, es decir, del músculo, de la fibra muscular lisa. ¿Listo? Y puede haber endometriosis. La endometriosis, que es tejido endometrial fuera de la cavidad uterina, puede tener un implante a nivel del cervix uterino en un 0.1 o un 5%. ¿Sí? Y a la imagen ustedes lo van a ver como un quiste azulado. No es que lo van a ver como el endometrio glandular, lo van a ver una imagen azulada, como un quiste. ¿Listo? Como un huevo de nabot, pero de color azul. Ya esto para que vayamos terminando, no se aburran, hoy a las 9 de la noche. Esto básicamente para que las mujeres sobre todo vayan tomando muy en cuenta, y vamos a hablar de algunos cambios de esta diapositiva, lo que ha salido estos 2 últimos años. ¿Sí? Ha habido varias modificaciones, sobre todo la vacuna y el tratamiento de lo que es la infección por HPV. Ya para ir avanzando, la infección por HPV es el agente etiológico del cáncer de cervix. ¿Sí? Eso lo tienen que tener presente. Es el que da origen al cáncer de cervix. ¿Listo?
Pero no es suficiente esta infección por el HPV, sino también tiene que haber cofactores para que se desarrolle el cáncer de células. Si no, así no va. ¿Qué significa cofactores? Infecciones de transmisión sexual, infecciones por herpes, múltiples parejas sexuales. Entonces, multiparidad nos da lugar a que el cáncer o la infección vaya transformando las células musculares. Es considerada una enfermedad de transmisión sexual. ¿Sí? Existen más de 80 genotipos. Ya estoy cambiando para su examen. Hasta el momento, más de 80 genotipos para el HPV. Se siguen clasificando de bajo riesgo, de riesgo intermedio y de alto riesgo. De alto riesgo, 16, 18, 33, 35, 53. Y van a dar origen al cáncer de células. De bajo riesgo, el 6, el 11 son los más frecuentes y están asociados con los condilomas o con las verrugas genitales. No dan origen al cáncer. ¿Listo? Pueden ubicarse donde ustedes están viviendo. El HPV no está relacionado con el cáncer de pene en el varón, por si acaso. Muy pocas veces. ¿Sí? Pero sí está relacionado con el cáncer de cervix en la mujer. Datos, pues, en el varón básicamente da origen el 6 y el 11 a los condilomas. ¿Sí? Es la ETS más frecuente, se da principalmente en mujeres jóvenes entre los 20 y 40 años, que esto ha disminuido. Estamos hablando, ¿sí?, en adolescentes. Se presenta en población sexualmente activa, también existe transmisión vertical, el parto. Y ahí están los factores que aumentan la incidencia de la infección por HPV. Las vías de transmisión, la más común la sexual, puede ser por contaminación, y la transmisión vertical, ¿no?, durante el parto. ¿Sí? Básicamente ese es el objetivo, ¿no? Lo que da en los niños generalmente les da la condilomatosis laringes, la transmisión vertical. ¿No? Ahí está. En orden de frecuencia, primero es el cervix, la zona de transformación, la vulva y el vestíbulo. Esta es la característica del virus, es un virión, el genoma viral llega al núcleo, pues de ahí de forma episómica va a dar origen a su multiplicación. Su periodo de incubación de 4 a 6 semanas, hasta 3 meses. Básicamente se dice que no hay un tratamiento específico antirretroviral, pero el organismo lo puede eliminar en 90 a 120 días. Por eso muchos casos de lesiones intraepiteliales de bajo grado o la citología también demuestran la infección por HPV. Lo que nosotros hacemos es vigilancia, observación. Y tiende a eliminarse si cambiamos los cofactores o retiramos esos cofactores y las enfermedades de transmisión presentes. ¿Cuáles son las formas de presentación del HPV? Tiene 3 formas de presentación del HPV. Uno, el diagnóstico es asintomático, no produce ningún síntoma, ningún cambio clínico, y el diagnóstico únicamente es por PCR, por biología molecular. ¿Listo? 2 es subclínico. La infección subclínica la hacemos por diagnóstico por citología. La citología, vamos a ver las neoplasias intraepiteliales, ¿no?, lo que hemos hablado. Y ahí la imagen se llama patognomónico de infección por HPV
es la presencia de coilocitos. Y 3, la otra forma de presentación, de manera macroscópica, ¿qué vamos a ver? En la vulva, en la vagina, los condilomas. 3 formas clínicas de presentación del HPV. ¿Ya? La clínica, subclínica y la técnica. La TS es biología molecular. La única forma. ¿Sí? La subclínica o citología, ya hemos hablado. Y la que vemos, pues la condilomatosis, la clínica. Los condilomas acuminados, no vamos a hablar mucho de esto, los conocen. Su ubicación más frecuente en las mujeres son a nivel del introito vulvar, labios mayores, menor vestíbulo, a nivel de la zona perianal, y en el hombre, pues la parte más frecuente a nivel del prepucio, ¿no? Circovalano prepucial, ahí es donde va a estar. ¿Listo? Y esto es lo que en la forma subclínica, las neoplasias epiteliales que se. Ya hemos hablado de esto, ¿no? Displasia leve, moderada, severa. Básicamente, si nosotros a la patología vemos coilocitos, para nosotros es una SIL de bajo grado. Aunque no haya cambios en la célula, pero sí hay el coilocito, es decir, el virus dentro de las células es el coilocito. Ya es una lesión de bajo grado. ¿Ya? Esto está hablando de los cambios que habíamos hablado hace ratito de las displasias de primer, segundo y tercer grado. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que les he hablado de las displasias de primer, segundo y tercer grado cuando hemos hablado de citología, ¿sí? Este es el epitelio. Básicamente tenemos células basales, parabasales, intermedias y superficiales. Esta es la membrana basal. Aquí ya están vasos, glándulas. Se dice displasia leve. ¿Ya? Displasia leve. La displasia leve significa estos cambios celulares básicamente afectan el tercio interno del epitelio. ¿Sí? ¿Qué significa? Si yo en el extendible Papa Nicolau veo células basales o parabasales con cambios, entonces digo que es una displasia leve. Si afecta 2/3, estamos hablando de una displasia moderada. Si afecta más de los 2/3, estamos hablando de una displasia severa. Y si penetra o rompe la membrana basal, estoy hablando de un cáncer in situ. ¿Sí? Estas displasias nosotros con el sistema Bethesda lo hemos calificado. La displasia leve, esto, y la infección por HPV se clasifican como lesión de bajo grado. La displasia moderada, severa y el cáncer in situ, ¿sí? Lesión intraepitelial de alto grado. Ahí está. ¿Sí? Ya esto es para recordar lo que hemos hablado. Y esto es lo que les decía. ¿Qué cambios celulares producen las displasias? Agrandamiento de la célula, variación de la forma, del tamaño nuclear, hipercromasia, distribución anormal de la cromatina, membrana nuclear irregular, presencia de uno o varios nucleolos, zonas de mitosis y discariosis. En otras palabras, ustedes se originan en el examen que les preguntamos esto, alteración del citoesqueleto, la citoestructura de la célula. La célula normalmente es un núcleo celular, es único, nucleolo también es único. Entonces, la lesión de bajo grado corresponde a aquella que afecta el estrato, ¿sí?, basal y parabasal, es el tercio inferior, donde van a ver estas células. ¿Listo? Y la infección por HPV.
El SIL de alto grado va a involucrar los estratos superficiales, intermedio, ¿sí? Parabasal, incluso la membrana basal, con todos los cambios que ya hemos hablado. SIL de bajo grado solo compromete el tercio inferior, células basales, parabasales, nada más, o la infección por HPV. Esta es imagen. El tratamiento básicamente ya estamos hablando, el cono pulmonar puede ser por electrocoagulación, cirugía. Y los ablativos pues por biopsia, lo hace de prevención. ¿Para qué sirve el control ginecológico? Para prevenir. ¿Mediante qué métodos de screening? Esto que están viendo, y esto es lo que nos tiene que llamar la atención, ¿ya? Según lo que decía, ¿sí? Para que una mujer, desde que inicia vida sexual, se infecta con el HPV, para que pase a una lesión de bajo grado, tenía que transcurrir entre 5 años, ¿ya? 10 años. Para que pase de una lesión de bajo grado a una moderada, tenía que pasar otros 5 años. Y para que pase a lesión de alto grado, otros 5 años, y a un cáncer. Estamos hablando de 15 a 20 años. ¿Sí? A esto se llama el curso natural de la enfermedad. Pero actualmente esto ha cambiado, ya no sirve para nosotros. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hemos observado cáncer avanzados en chiquillas de 19 años, en chiquillas de 30 años. Se supone que si aquí ha iniciado a los 15 años, a los 30 años debería tener recién esto, y para llegar a cáncer debería estar en los 40 años, pero para ver ya un avanzado, pues ya a los 50, 60. Por eso, si van a leer los libros, todavía hablan la edad promedio del cáncer de cervix entre los 30 y 40 años. Entonces, ¿qué significa? Esto se ha destruido porque también para hablar del cáncer de cervix, ahora tenemos que hablar, ¿sí? Lo que hemos hablado de cofactores, ¿se acuerdan? De cofactores de la paciente para el desarrollo de múltiples parejas. Se habla de cofactores de la virulencia, de la carga viral, del tipo de genotipo que está, la cantidad de virus para que pueda desarrollar. ¿Sí? Esto se conoce como el continuum biológico. Muchos ya no le están dando esa importancia. ¿Listo? ¿Se puede prevenir la infección por HPV? Sí. ¿Listo? Existen vacunas. Existen vacunas, se llaman dos, bivalentes, ¿sí? Que protegen contra el virus 16-18, que es la más frecuente. Hay la tetravalente, que significa la 16 de la 18, y la que produce verruguitas más, la 6 y la 11, las más frecuentes. Pero ahora hay de 8, que también va a la 33, a la 35, a la 42, en Bolivia está esa 8, está en el programa de vacunación. Pero esa vacuna no se pone antes de la inicio de vida sexual. Ahora, el programa de vacunación nos dice básicamente que se debe iniciar en niñas de 12 años, ¿sí? Hasta menores de 14 años, el programa, ¿no? Y eso es lo que va a cambiar ahora para su pregunta de examen. Las mujeres se pueden colocar a cualquier edad, pero el programa significa colocarte gratuito, ¿no? Tú tienes 25 años y quieres acceder, te compras y pones. ¿Cuál es la ventaja? Cuando yo agarro la infección por HPV, puedo volver a desinfectarme, porque mis defensas, la infección de las causas, es decir, genera poca defensa, es decir, no es tan inmunológico. Tus defensas son leves que con el tiempo se pierden y te puedes volver a desinfectar con el mismo. En cambio, con la vacuna, tiene una memoria inmunológica de largo plazo. Y además, estas vacunas se ha visto que no solamente protegen contra los virus que están, sino contra otros tipos de serotipo. ¿Listo? La dosis básicamente son 2 dosis. Te ponen hoy y te ponen a los 2 meses. ¿Sí? Y
pasaditas de las de 15 años, ¿no? 16, 17, si quieren colocarse, 3 dosis. Al 0, a los 2 y a los 6 meses. No puede pasar los 6 meses. Se decía que después de haber iniciado relaciones sexuales, una persona se infecta y la vacuna ya no tiene efecto. No. Se ha visto que incluso si tú te pones la vacuna con la lesión de bajo grado presente, se agresiona. Entonces las vacunas actualmente, ¿no?, están indicadas, ¿no? Tienen sobre todo esos antecedentes. Actualmente en Bolivia manejamos lo que es la cadena de diagnóstico por biología molecular, es por HPV. Se pueden hacer, todas las mujeres pueden acceder. La otra cuestión, una mujer sale positiva por HPV por biología porque todas se van a hacer positivas. No significa que le saquen directamente el útero, porque eso pasa. Y hemos hablado, la infección en 90 a 120 días puede remitir. Y si tienes vacuna, en menor tiempo. Entonces eso es lo que ha cambiado este tiempo. Antes se decía que una mujer que inicia vida sexual, la vacuna no sirve, ya no se debe aplicar. Por eso nuestro programa, todavía en Bolivia, solo contempla de 12 a 14 años. Si ha iniciado vida sexual, no. Pero ahora se ha visto, los estudios que están publicando, que sí mejora tu defensa inmunológica, tiene mayor protección contra otros tipos de tipo del HPV, te lo puedes hacer, ¿sí? Ahora el esquema de vacunación es importante. Si yo me hago poner una dosis, me hago poner la segunda y me olvido la tercera, ya ha pasado más de 6 meses, tengo que volver al esquema, no sirve. Eso ya está controlado, ¿sí? Tiene que ser ese esquema, 0, 2 y 6 meses. Esto no puede pasar. ¿Ya? Los jóvenes vayan a descansar, vayan a